Vamos a empezar con la suma de Riemann del lado izquierdo. Aquí nos piden evaluar la integral numérica desde 1 hasta 2 de x cuadrada entre 4 más 1 por la suma de Riemann del punto izquierdo. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a tener que definir primero n igual a 4. Tenemos que definir a y b, a como 1, b como 2. Y lo que tenemos que calcular primero es la delta x, ¿okay? Que en este caso es b menos a entre n, 4. Delta x en este caso es 0.25, ¿okay? Es esta parte, b menos a entre n. Y ahora tenemos que hacer la sumatoria de las diferentes funciones, ¿okay? Tenemos que empezar con la función de a más i menos 1 por b menos a entre n. Vamos a ponerle delta x. Primero, cuando i vale 1, 1 menos 1, 0. Entonces aquí solo tengo que utilizar la función de a. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí antes una xi. Cuando i vale 1, dos, 3, 4. Cuando i vale 1, xi solo vale a, es decir, 1. Y la función de x va a ser esto al cuadrado entre 4 más 1. ¿Okay? La siguiente x va a ser sumándole. Cuando i vale 2, es 2 menos 1, 1 por delta x. Solo es que sumarle delta x. Y tenemos que volver a evaluar la función, pero ahora con la siguiente xi. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Okay. Ahora cuando i vale 3, esto es 3 menos 1, 2. Es decir, podemos verlo como 1 más 2 veces delta x, ¿okay? Más función de a, más 2 veces delta x. O podemos verlo como la anterior a la que le vuelvo a sumar delta x. ¿Okay? Es un poco más fácil así, da lo mismo. Y vuelvo a evaluar la función de esta nueva xy. Y finalmente hago lo mismo, le sumo delta x a la anterior y vuelvo a evaluar la función. Al final, el área va a ser dado por la sumatoria de todas estas funciones y multiplicado por delta x. Es decir, vamos a aplicar la suma de estas funciones y el área va a ser delta x por la sumatoria. Es decir, 1.4921. Vamos a dejarlo en 4 decimales, 1.4922. El área es delta x por suma de f de x y. Podemos expresarlo así. Vamos a compararlo ahora con la Riemann del lado derecho.
¿Okay? Tenemos la misma función. Y tenemos los mismos valores de n, n10, de n4 a 1, v2, entonces la i1, 2, 3, 4 y delta x punto 25. Solo que ahora no necesitamos la función de a, necesitamos la función de a más, cuando i vale 1, más la delta x. Es decir, aquí necesitamos calcular xi y aquí la función pues de xi. Xi ya no va a empezar en 1, sino que va a empezar en a más delta x. La siguiente va a ser la anterior más delta x otra vez. Y así hasta que lleguemos al último valor, en este caso b. Vamos a evaluar la función. Vamos a copiar la fórmula. Esto al cuadrado entre 4 más 1. ¿Okay? Eso al cuadrado entre 4 más 1. Vamos a aplicar la sumatoria. Y vamos a aplicar el área. Estamos en O21. O21. De manera que el área es la multiplicación de la sumatoria de las funciones por delta x. ¿Okay? Fíjese cómo las áreas nos están dando diferentes. Aquí me dio 1.6797 y aquí nos dio 1.4922. ¿Okay? Vamos a aplicar ahora la Riemann del punto medio. En este caso tenemos los mismos valores para la misma función n4, a1, v2. ¿Okay? Solo que ahora necesitamos evaluar la función, cuando i vale 1, esto es igual a 1 menos 1 medio, punto 5 por delta x más la función de a. Es decir, ahora necesitamos multiplicar la delta x, o más bien dividir esa delta x entre 2. ¿Okay? Cuando multiplicamos esa delta x por punto 5, ¿okay? Las siguientes pues solo necesitamos sumarle a la anterior delta x o ir haciendo 2 menos 1 medio, 1.5 por delta x más 1. ¿Okay? Pero ya que calculamos el primer punto medio, podemos sumarle la delta x, total va a seguir siendo el punto medio para los siguientes. Vamos a evaluar las funciones xy al cuadrado entre 4 más 1. ¿Okay? Al final lo sumamos y el área en este caso va a ser otra vez la sumatoria de las f de xy por la delta x. Y nos da una integral definida igual a 1.5820. Fíjense cómo los tres valores siguen siendo diferentes. Aquí tenemos 1.6797, una sumatoria de un área en exceso. Aquí tenemos 1.4922, una sumatoria de área inferior. Y cuando agarramos el punto medio nos da una sumatoria de área pues también intermedia.